El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el libro de los Hechos, capítulo 6. El libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos donde se nos muestra que la iglesia primitiva, la iglesia que nació con los apóstoles, iba creciendo y entonces se iban generando situaciones que los apóstoles tenían que ir resolviendo paso a paso, ¿sí? Una de las cosas que ellos tuvieron que enfrentar fue la necesidad de muchas mujeres que estaban viudas, ¿sí? Por diferentes razones, sus maridos morían. Una de esas razones eran justamente la arena que entraba a los ojos de las personas, y esto le producía una enfermedad que terminaba con la muerte de ellos. Así que por eso también había muchos ciegos en los días de Jesús. Entonces estas mujeres no tenían una jubilación que los asistiera. La iglesia se hizo cargo de ellas, dándoles una vianda, una comida, para que pudieran sobrevivir. Pero claro, la iglesia va creciendo, y había cada vez más mujeres, niños, más mujeres y niños, y entonces ellos tuvieron que tomar una decisión. Y sobre esa decisión vamos a hablar en este día. Dice capítulo 6, verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se generó un conflicto allí, bueno, diciendo a las hebreas le dan más que a las griegas, ¿no? Digamos, en otras palabras. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De qué vamos a meditar en este día? De la importancia de prepararse para servir al Señor. Estas personas que fueron elegidas por la iglesia, no fueron elegidas por los apóstoles, sino por la iglesia, eran personas que tenían un testimonio intachable frente a los demás hermanos. Fueron personas que se prepararon para servir al Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestro peregrinar en Cristo: prepararnos para servir al Señor. Prepararse para servir al Señor, en muchos casos tenemos que dejar algunas de las cosas que estamos haciendo, pero lo que estamos anhelando, que es servir al Señor, eso es algo encomiable, eso es algo que realmente vale la pena dejar muchas cosas por servir al Señor. ¿Por qué? Porque en el cielo va a haber una recompensa para aquellos que sirvan al Señor. En el cielo el Señor se va a glorificar y va a bendecir a aquellas personas que hayan servido al Señor. Fíjese que ellos no buscaron, si bien la tarea era una tarea sencilla, la de servir a las mesas, ocuparse de que las viudas tuvieran la vianda cada una con equidad, que no haya diferencia entre las hebreas y las griegas. Esa era la intención de los apóstoles. Sin embargo, ellos no buscaron a cualquier persona, sino buscaron personas con características especiales. ¿Por qué eran estas personas de características especiales? Porque cuando una persona está sirviendo al Señor y no tiene una vida que respalde ese servicio al Señor, en vez de ser una bendición o un facilitador
en realidad es un problema. ¿Por qué? Porque tiene mal humor, porque se queja de todas las cosas, porque hace las cosas por la mitad, porque hay que estar supervisándolo constantemente, en vez de dejarle la tarea y descansar al saber que va a hacer las cosas conforme a la orden que se le dio, ¿sí? Por eso dice acá la palabra, dice, bueno, busquemos, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio. Es decir, que todo el mundo esté contento con ellos, porque tienen una buena actitud frente a todos. No hay acepción de personas en su corazón, sino que para ellos todos los hermanos son todos iguales, ¿sí? Les sirven a los hermanos de igual manera, sin ningún tipo de distinción, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No personas que están allí como diciendo, bueno, estoy agarrándome del Señor, me estoy afirmando. A veces pasa de que en las iglesias cometemos un error, una tentación muy fuerte, que es la de bueno, vamos a levantar a esta persona a ver si se entusiasma y se involucra un poco más, ¿sí? Por lo general no funciona eso. Por lo general lo que necesitamos es gente llena del Espíritu Santo, gente llena del Señor, gente que busque del Señor, gente que demuestre con su vida que tiene una relación profunda y directa con el Señor. Justamente por eso es lo que muchas veces en estas meditaciones nosotros tratamos de compartir en estos pensamientos, que la persona sea llena del Espíritu Santo, que la persona sea llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea un instrumento poderoso a la hora de servir al Señor, que sea un instrumento que facilite las cosas a los demás, que sea un instrumento donde el Señor se glorifique, ¿sí? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, como los apóstoles dijeron que tenían que ser, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque tenían que resolver cosas. Imagínense, ¿no? Si no tener que ir a decir a los apóstoles, ¿qué hago con esto? ¿Cómo soluciono esto? Ir a consultarle a los apóstoles, pero por otro lado tenía que decidir como los apóstoles hubieran decidido, es decir, teniendo sabiduría a la hora de decidir, ¿no? No una persona que consulte absolutamente todo y que no sepa tomar decisiones, sino justamente personas que tomen decisiones, pero no de manera unilateral, como a ellos les parece, como a ellos les gusta, sino como los apóstoles lo hubieran hecho. Y esa sabiduría es una sabiduría que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de unidad. Es un Dios de unidad. Y aquello que el Señor hace en la vida de los apóstoles, lo va a hacer en la vida de aquellos que estén sirviendo en otras áreas debajo de los apóstoles. Porque el Espíritu es un espíritu de unidad, de uniformidad de pensamiento. Así que esta era la característica de las personas, ¿sí? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, personas en las cuales descansemos. Porque nosotros tenemos que ocuparnos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es servir las mesas. Lo podemos hacer. No se nos van a caer los anillos por eso. Lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Pero nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque tendríamos que estar haciendo lo otro, que es la oración y el ministerio de la palabra, porque eso enriquece la iglesia y hace que la iglesia vaya creciendo y se vaya desarrollando. Por eso tenemos que elegir personas donde descansemos nuestro corazón, que no tengamos que estar mirándole todo a ver qué están haciendo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, estar ahí atrás de ellos corrigiéndolo. No, personas donde uno diga, bueno, se lo dejo en sus manos y me quedo tranquilo porque sé que lo van a hacer bien. Muchas veces esto no se cumple, ¿no? Porque claro, la iglesia se mueve y tiene que estar levantando personas que no están llenas del Espíritu Santo y de sabiduría,
tienen por allí buen testimonio de toda la iglesia, pero no están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, o al menos no están siempre llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que tienen altibajos en su vida espiritual, y eso se nota. Se nota que a la hora de trabajar, porque hace las cosas a su manera, porque no responde con la rapidez que se le demanda, y bueno, eso genera un conflicto. Por esa razón nosotros tenemos que prepararnos en nuestro corazón buscando al Señor para que cuando llegue el momento de servir, en lo que sea, ¿sí? En una tarea como puede ser un ujier o a la hora de servir las mesas, que realmente nosotros nos demos cuenta, ¿sí? De que hay cosas que tienen que ser trabajadas previamente, que no nos tiene que llegar el cargo para darnos cuenta que tenemos que accionar ahora. No, busquemos al Señor ahora, busquémoslo como lo buscaron ellos. ¿Sí? Que ellos buscaron al Señor, caminaron con el Señor, anduvieron con el Señor, incluso uno de los diáconos, Felipe, era también un evangelista, y cuando fue a predicar a Samaria, un derramamiento del Espíritu Santo tremendo hubo en esa ciudad a causa del obrar de Dios en esta persona, porque esta persona previamente buscó al Señor. Previamente buscó al Señor. Y eso es justamente lo que quiero resaltar en este día. Previamente tenemos que buscar al Señor para que cuando nos llegue el momento de servir, estemos listos y preparados, seamos de bendición, seamos facilitadores, seamos gente que puede cargar con la responsabilidad que se nos asigna, y hagamos las cosas para la gloria del Señor. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos. Oramos, Señor, para que tú levantes varones y mujeres, Señor, como estos varones, Señor, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, Señor. Gente, Dios mío, que sea preparada previamente antes de servir, Señor. Que cuando le llegue el cargo y cuando le llegue la responsabilidad, Señor, ya estén listos ellos, Señor, para poder enfrentar y para poder hacer todo aquello que se le encargue. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una generación con estas características, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.